y al que hizo referencia reciente el ministro, el texto fue enviado en febrero al Poder Ejecutivo, que da al Ejército la potestad de cumplir tareas policiales en la frontera. Esto se trata de una franja que se extiende por 20 kilómetros de la frontera del país, excluye sí los centros urbanos. Esta iniciativa fue aprobada por todos los partidos, a excepción de Unidad Popular, y ahora pasa al Senado. Así es, esta norma habilita a los efectivos policiales a realizar varias tareas, como por ejemplo, detener infragante a una persona si la encuentra cometiendo un delito. También permite controlar vehículos y también pedir identificación, aunque no haya un proceso judicial, a cualquier persona que sea sospechosa, a fin de evitar el delito transnacional. Recordemos que los militares van a hacer todas estas tareas policiales, pero bajo el mando del Ministerio de Defensa y, bueno, como les decía, con el principal objetivo de combatir esto que está sucediendo, que es el delito transnacional en todas las zonas de frontera, sin considerar los centros urbanos. Bien, y decíamos que quien no está de acuerdo es Unidad Popular. Ya venimos en el móvil con Eduardo Rubio. Presenta Sodexo. Ahora, si tenés Sodexo, tenés delivery. Y vamos derecho al móvil de Desayunos Informales con el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, gracias por estar acá en el despacho. Bien. Hola, Eduardo, ¿cuáles son los principales cuestionamientos a esta iniciativa? Bueno, son esenciales, ¿no? Nosotros sostenemos una concepción del papel de las Fuerzas Armadas dentro del marco de lo que se llama la doctrina de la defensa nacional. Una doctrina que ha sido alimentada por el aporte de personalidades que tienen que ver con la teoría del papel del Ejército, de las Fuerzas Armadas. Yo pongo en primer lugar al general Vítor Di Castro, quien se opuso con fundamento y como militar a involucrar a las Fuerzas Armadas en las tareas de preservación del orden interno. Lo que se votó el otro día en diputados no es que el Ejército cuide la frontera. Eso no es así. Tal como lo relataba la periodista que leía parte de la ley, se le adjudican al Ejército tareas absolutamente policiales. Te van a parar, o sea, más de lo que puede hacer la policía hoy. Te van a parar en cualquier lugar, te van a pedir documentos, te van a parar el coche, te lo van a revisar, van a actuar en caso de encontrarte en flagrante delito, cosa que hoy no pueden hacer las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas tienen otro papel. Las Fuerzas Armadas están entrenadas para la guerra, para defender la soberanía del país, para enfrentarse a un enemigo exterior, ¿verdad? No están entrenadas ni es su función el preservar el orden interno, que implica otra categoría de acciones, ¿verdad? Entonces, esto desnaturaliza totalmente el rol de las Fuerzas Armadas, se da un paso peligroso, ¿verdad? No estamos hablando de la línea fronteriza, estamos hablando solo en la frontera con Brasil de 20.000 kilómetros cuadrados que quedan bajo la órbita de las Fuerzas Armadas. Eduardo, eso está militarizado. Y perdón, me causa mucha gracia los centros, excepto los centros urbanos. La ley autoriza a los militares a actuar si te encuentran en flagrante delito, ¿verdad? Supongamos que ven una rapiña o un hurto y persiguen al delincuente y este entra al centro poblado. Vamos a pensar la Coronilla en Ruta 9. ¿Qué hacen? ¿Paran en la entrada del pueblo? O sea, ¿lo dejan ir? Me parece que eso no tiene nada que ver con la realidad ni con la vida. Esto parece un cuento de hadas. Esa no es la realidad. Nosotros conocemos la historia y nos parece que le hace mal al país y a la democracia empezar a tergiversar y a distorsionar el papel de cada organismo del Estado. Eduardo, ahí hay mucha gente que está atemorizada por el tema del delito y que, más allá de las fronteras, incluso está reclamando que se convoque a los militares. Lo han hecho algunos políticos desde hace tiempo, el sector de Larrañaga, ahora también la intendente de La Valleja, Adriana Peña. Y ante planteos como el tuyo lo que dicen es, y bueno, si no estás cometiendo ningún delito, ¿qué problema tenés en que te revisen el auto, en que te pidan el documento? ¿Cuál es la dificultad que eso generaría? Bueno, ¿por qué no los pide y lo revisa la policía? Que es el papel que tiene que cumplir. ¿Para qué tenemos el Ministerio del Interior con el mayor presupuesto de la historia? ¿Para qué tenemos una Guardia Republicana que tiene carácter nacional? Además, los delitos no se cometen en el medio del campo. ¿Dónde está la violencia? En los centros urbanos. Entonces esto es mentira, que no es para los centros urbanos ni para la intervención del Ejército. Con un antecedente y con antecedentes históricos que me muestren en qué lugar la intervención del Ejército en el orden interno generó condiciones de paz. Un solo lugar, que me lo muestren. Que en Brasil, mentira.
fracasaron. ¿Dónde? En México, mentira, fracasaron. ¿Dónde? En Colombia, mentira, fracasaron. O sea, es muy embromado cobrar al grito. Yo sé que hay y que tenemos todos, ante la gravísima situación de inseguridad que vivimos, de violencia social creciente, ansiedad de encontrar soluciones. Ahora, para cada problema hay un camino de solución. No es que vos puedas darle cualquier remedio a determinada enfermedad, porque capaz que la agravás. Y si vamos a los antecedentes históricos, a lo que dicen los especialistas en estos temas, no es bueno involucrar el ejército en la represión del delito interno. No es bueno, en casos porque como... genera una distorsión del orden democrático, pero además genera distorsiones hasta en el papel que cumple el ejército. Y acá reafirmo otro concepto nuestro: nos hemos opuesto permanentemente al envío de nuestras Fuerzas Armadas a las mal llamadas misiones de paz, donde cumplen tareas policiales, como el caso de Haití, porque esto es parte de una concepción que viene enrabada y lo vemos claramente expresado en Brasil. Le preguntaba, en casos como el Chuy, por ejemplo, donde se han registrado varias muertes recientemente, ¿cuál es la propuesta de ustedes? ¿Reforzar la presencia policial y descartar esta posibilidad de contar con los militares? Es que si me atengo a la teoría, esta ley que votamos no le permite a los militares entrar en el Chuy, en un centro poblado, ¿no? O sea, no pueden actuar ahí. Lo que actuó allí fue la Guardia Republicana, que marcó una presencia fuerte en el Chuy, y creo que evidentemente desde que se definió esa acción se ha frenado por lo menos la ola de homicidios que estábamos viviendo. Pero o sea, poner el ejemplo de lo que pasa en el Chuy, o lo que pasa en Rivera, o lo que pasa en Minas, nada de esos hechos son resueltos por esta ley que se votó teóricamente. Yo estoy convencido que eso es mentira, que una vez que habilitaste los 20 kilómetros de la frontera, no hay frontera de centros urbanos, porque es imposible, la vida lo impide. Pero en la teoría, nada de esto, nada de lo que está sucediendo en los centros poblados va a ser resuelto por esta militarización de la frontera. Bien, Eduardo Rubio, muchísimas gracias por este Un abrazo, móvil. Eduardo. Gracias. Gracias a ustedes, saludos por allí. Hasta luego, buena jornada. Bien, y hablamos...